Muy buenas tardes a todos. Ayer estábamos estudiando los versículos 5 al 16 de Daniel 11, porque nos dimos cuenta que siendo esto una parábola de lo que va a acontecer en el fin del tiempo, siendo el levantamiento del rey del norte, el primer levantamiento, necesitamos entender primero lo natural, lo que pasó literalmente en la historia, para poder entender luego qué significa esto espiritualmente. Llegamos hasta el versículo 10, vimos algunas cosas que acontecieron, y ayer, como una forma de comenzar a ver un poco tal vez el paralelo o el cumplimiento de esta parábola, vimos algunos detalles sobre el papado. Quiero que vayamos a leer los versículos 11 y 12 de Daniel 11. Vamos a leer Daniel 11, versículos 11 y 12. Y voy a pedirle donde nos quedamos ayer. Hermana Marisol, por favor, ¿podría leer versículos 11 y 12? Sí. Por lo cual el rey del sur se enfurecerá, saldrá y peleará contra el rey del norte. Pondrá en campaña una gran multitud, pero será derrotado. Cuando el rey del sur haya llevado a la multitud, se ensoberbecerá, matará a muchos millares, pero no prevalecerá. Se enorgullecerá. Entonces, ¿qué pasa en estos versículos? ¿Cómo resumiríamos eso? ¿Quién me hace un resumen? Mayeli, ¿qué pasa ahí en esos versículos? Ok, no se preocupe. 11 y 12. ¿Sí? Rafia, ¿ok? Habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Que la batalla de Rafia se encuentra en los versículos 11 y 12. ¿Qué pasa en la batalla de Rafia, Candy? Básicamente, ¿qué interacción vemos entre el rey del sur y el rey del norte? ¿No sabes? Está nerviosa solamente. ¿Cindy? ¿No? Lo que quiero que haga es lo siguiente. Que lea el versículo y que me diga básicamente qué pasa. Te voy a dar un minuto. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí. No necesitas decirme qué pasó en la historia. Simplemente, con tus palabras, ¿qué dirías que pasó en el versículo 11? El rey del sur pelea contra el rey del norte. Bien, exacto. ¿Se acuerdan? Es lo que estábamos haciendo, un resumen. No puse aquí ayer, lo que habíamos visto que en el versículo 10, el rey del norte lucha contra el rey del sur. ¿Se acuerdan? Quedan dos hermanos primero y después al otro lo sacan. Y el segundo hermano, que es Antíoco Magno, iba a terminar luchando contra el rey del sur. Eso lo estoy poniendo aquí porque no lo pusimos ayer, pero ya lo mencionamos. Y ahora en el 11 y el 12, vemos que el rey del sur va a atacar nuevamente al rey del norte. Como dijo Mayeli, estos versículos describen la batalla de Rafia. ¿Sí? Y la batalla de Rafia, como ya mencionamos, fue en el año 217 a.C. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Dice que el rey del sur se enfurecería y salía a pelear contra el rey del norte. Pondría en campaña una multitud grande y toda la multitud sería entregada en su mano. Pero esa toda la multitud que será entregada en su mano es la multitud que en el versículo 10 dice: reunirá multitud grande de ejércitos. Bien. O sea, es la multitud de ejércitos del rey del norte. Del rey del norte. Bien, muchas gracias. ¿Se acuerdan que tanto Seleuco Serauno como Antíoco Magno, los dos hijos del rey del norte, habían reunido un ejército grande? Y ahora Andrés nos muestra que esa es la multitud que es entregada en su mano, porque es victorioso el rey del sur,
el ejército del rey del norte ahora se ha entregado en manos del rey del sur. ¿Ok? Por ahora queremos decir esto. ¿Alguien quiere comentar algo más de esos versículos? Bien. Entonces vamos a leer los versículos 13 hasta el 15. ¿Puedes leer el 13, por favor, Tania? Sí, dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. 14, Eduardo, por favor. No tengo. No se preocupe. En 11, 14. Si quiere leer de ahí. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Bien. El 15. ¿Puede, por favor? Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Bien. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el versículo 13? Esteban, ¿qué pasa en el versículo 13? Perdón, estaba prestando atención justo. Que no se preocupe. ¿Si me dejas ver? ¿Sí? ¿Cómo no? Tengo un momento. Lo lees y me decís qué dirías con tus palabras que pasa en el versículo 13. El rey del norte se prepara y vuelve a atacar al rey del sur. Ok. ¿Todo el mundo ve eso? Ahora nuevamente tenemos al rey del norte. Diría que hay que esperar un tiempo ahí, ¿no? Porque dice al cabo de algunos años. Ok. Al cabo de algunos años vendrá apresuradamente. Entonces sería, el rey del norte se prepara, hay una preparación. Fueron 16 años después. Y luego, ¿qué va a pasar? Va a venir contra el rey del sur. Ok, bien. Ok. Versículo 14. ¿Qué pasa en el versículo 14, Adrián? Hay muchos que se levantan contra el rey del sur, no solamente el rey del norte. Y según la King James ahí dice, the robbers of thy people, o sea, los quebrantadores de tu pueblo, o los ladrones de tu pueblo, que por ahí está mal traducido en otras versiones. Y cuando comenta Uriah Smith en su libro, él dice que acá es la primera vez que aparece Roma en la profecía, porque esos quebrantadores son los que en el versículo 16 dice que estarán en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. E históricamente sabemos que fue el Imperio Romano el que consume Judea. Bien, gracias por ese resumen. ¿Sí, Mati? Te pregunto, ¿qué cambiaría si que fuera quebrantadores o turbulentos? Claro, porque A mí en mi Biblia, ¿Sí? cuando leo hombres turbulentos de tu pueblo, me da a entender todo lo contrario. O sea, es como que hay una guerra civil y la gente del mismo pueblo son turbulentos y se levantan. Pero en inglés dice los que roban a tu pueblo. Claro. Entonces alguien externo que viene y saquea. Entonces ese Claro, es Roma. porque Entonces ahí justamente ahí es donde, si nosotros pensamos que hay judíos, o sea, hombres de tu pueblo que pelearán contra él, es la rebelión de la época de los macabeos, donde se lo mete Antíoco Epífanes. Exacto. Y otra cosa que es importante en el versículo 14 dice, para cumplir la visión. O sea, si nosotros vimos que la sucesión de reinos en Daniel 2 son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, en el 7 Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, en el 8 Medo-Persia, Grecia, Roma, sabemos que Roma tiene que ser introducida aquí. Así que después de los Ptolomeos y los Seleucidas, para sellar la visión, para cumplir la visión, aparecen los quebrantadores de tu pueblo. Ok, gracias. ¿Eduardo? Sí, yo tenía anotado acá en mi Biblia otra versión que me pareció interesante. Dice que perturbarán a tu pueblo, ¿no? En vez de turbulento, que perturbarán a tu pueblo en un futuro. Bien. Bien. Ese versículo
es controversial en el mundo cristiano en realidad. Capítulo 11 de Daniel es un capítulo que es bastante fuerte y consistente, bien claro de estudiar teológicamente, digamos, hasta el versículo 14. La mayoría de los teólogos cristianos de diferentes denominaciones concuerdan en la interpretación hasta este versículo 14, ¿sí? Que sea evangélico, sea cualquier tipo de teólogo, hasta el versículo 14 casi todos concuerdan. El problema aquí es cuando empieza la división, las diferentes interpretaciones. Como alguien mencionó por ahí, algunos interpretan que los turbulentos de tu pueblo son gente que es turbulenta dentro del pueblo de Israel. Entonces aplican eso a macabeos que se levantaron en lucha. Se levantaron en lucha contra los griegos. ¿Sí? Tenemos otras interpretaciones también, pero la que nuestros pioneros de la iglesia entendieron desde el inicio de nuestra iglesia es que eso se refiere a Roma. ¿Sí? Se refiere a, son personas, la mejor traducción sería que van a turbar al pueblo o que van a perturbar al pueblo, y lo dice en futuro. Y los que irían a perturbar al pueblo de Dios, como mencionó Adrián, lo va a decir en el 16, son los romanos. ¿Okay? Déjenme darle un poco de contexto. Lo voy a hacer un poco de memoria, entonces tal vez no me acuerdo de todos los detalles. Un poco del cumplimiento. Si ustedes van a leer lo que dice Uriah Smith en el libro Daniel y Apocalipsis, cuando él va a comentar sobre este versículo puntualmente, él le va a contar que Ptolomeo, si no me equivoco, es Filadelfo, que se encontraba en el versículo 13, ¿sí? Él muere y deja a su hijo, el rey del sur, si no me equivoco, es Ptolomeo Filadelfo. Su hijo de 5 años, ¿no? Exactamente. Sí. Muere y deja en el trono a su hijo de 5 años, que es Ptolomeo Epífanes. Entonces, lo que va a pasar es que el rey del norte va a querer aprovechar esta situación débil del imperio para conseguir su propósito. Que entonces vamos a tener el rey del norte, que es ¿quién? Aún continúa siendo Antíoco Magno. ¿Sí? ¿No era Ptolomeo Filopater? Filopater, ¿puede ser? Filadelfo era segundo y Filopater era el cuarto. Gracias, debe ser ese. Debe ser ese mismo. Filopater. Sería Ptolomeo IV. Bárbaro. Filopater. Gracias. ¿Sí? Rey del norte, entonces que era Antíoco Magno todavía, él va a querer aprovechar esa oportunidad en que el imperio de Egipto se encuentra débil y se va a unir con un hombre que se llama Felipe de Macedonia. ¿El rey del norte se une con Felipe? Sí, con un hombre que se llama Felipe de Macedonia, para ir los dos juntos en contra de Egipto. También se levantan, hay rebeliones en diferentes partes del imperio egipcio. Estoy intentando acordarme a dónde. Si no me equivoco, son los alejandrinos, que también se levantan en contra de Ptolomeo Epífanes. Pero voy a colocar aquí rebeliones. Que también se levantan. Y lo que va a decir Uriah Smith va a comentar que esos son los muchos que se levantan en contra de los hombres del rey del sur. Gracias, el rey del sur. Pero Roma interfiere en ese tiempo. El imperio romano, que hace un tiempo venía haciéndose poderoso, venía tomando su lugar en la historia de la tierra, va a interferir, se va a poner en el medio
va a cortar el camino, se va a poner en el medio del rey del norte y el rey del sur para impedir que destruyan o acaben con el imperio egipcio, ¿sí? O sea, que se queden con sus tierras. No era como no hay un personaje que se llama Scopas, que es el protector de ese niño. Eso va a ser un poco más adelante. Scopas va a ser un general que van a mandar los romanos para la batalla de Panium. Eso es un poco más adelante. Pero tiene que ver con esta historia. Ahí Egipto ya había reconocido el poder de Roma, digamos, años antes, ¿no? Mandan embajadores a Roma. Sí, Claro. exactamente. Sí. Empieza a ver esas, no sé si son tratados o alianzas o ligas. Exacto. Que pedían apoyo mutuo. ¿Cómo se llama eso? Diplomacia. Ya había comenzado la diplomacia entre los dos países, entre Egipto y Roma, hace unos años antes. Entonces Roma interfiere y no permite que Antíoco y Felipe conquisten completamente las tierras de Ptolomeo y de Egipto. También ayuda a calmar las rebeliones que había en el imperio. ¿Qué iba a pasar si Antíoco conquistaba Egipto? ¿Pensaban eso? ¿Qué pasaba si Antíoco conquistaba Egipto? No iba a haber más que Antíoco, él iba a ser el próximo emperador de la tierra, ¿se dan cuenta de eso? No iba a haber más esa división entre el rey del sur y el rey del norte. Y la profecía decía que el próximo imperio de la tierra iba a ser ¿quién? Roma. Va a ser Roma. ¿Sí? Entonces, no podía permitirse que Antíoco Magno ahora consiga su objetivo. Yo sugiero que es por eso también que dice el versículo 14, que se levantan para cumplir la visión, ¿sí? Para confirmar de que el próximo imperio de la tierra iba a ser Roma y no iba a ser Antíoco Magno, no iban a ser los seleucidas. ¿Okay? Entonces Roma interviene de esa manera. Y el pero ellos caerán, ¿cómo se interpretaría aquí? O no sé si en otra versión dice de otra forma. Ajá. Esa fue No prevalecerán, dice. Claro, porque aparentemente, o sea, no sé quiénes son los que no prevalecen, porque dice, si son los que se levantan contra el rey del sur, o los hombres, los quebrantadores de tu pueblo. Pero la Biblia tiene, en las narrativas siempre te da el fin desde el principio, o sea, se levanta, pero igual no van a permanecer. Claro, creo que Urias Smith le da dos aplicaciones a eso, pero ellos caerán. De hecho. Dice, si fueran los romanos, termina cayendo en el 476 después de Cristo, y si fueran los otros, o sea, como que da dos interpretaciones posibles y que las dos serían lógicas, comprobadas por la historia, ¿no? De hecho, sí, eso es lo que dice. Esto puede referirse, dice, tanto a Antíoco y Felipe, y los que se levantaron contra el rey del sur, que no prosperaron, o se puede referir a Roma misma, que no va a prosperar. Urias Smith lo lleva al momento cuando va a caer Roma. Yo creo que se puede ir un poco antes eso, porque eso tiene que ver con lo que pasa en la batalla de Panium. Lo siguiente que pasa ahora es la batalla de Panium. Y déjenme ver un poco, tal vez leerles una cita sobre la batalla de Panium. ¿Vos vas a graficar sobre esa línea, el 13 y el 14? Más o menos, sí. Sí. Ok. Aquí. Ok. El versículo 15, que lo leímos, dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Eso es lo que nos habían descrito ya en el versículo 13. ¿Se acuerdan que nos hablaba de que después de un tiempo de preparación, el rey del norte vendría contra el rey del sur? Lo describe un poco mejor ahora en el versículo 15. Ahora dice en el versículo 15 que el rey del norte levantaría baluartes y tomaría la ciudad fuerte. Las fuerzas del sur no podrían sostenerse. ¿Okay? Ahora déjenme leerle un poco lo que comenta Urias Smith sobre eso. Dice lo siguiente: habló Roma y Siria y Macedonia no tardaron en encontrar que su sueño cambiaba de aspecto. ¿Quién era el rey de Siria? Antíoco Magno. Antíoco Magno, el rey de Siria.
y Macedonia es Felipe. ¿Sí? No tardaron en encontrar que su sueño cambiaba de aspecto. Los romanos intervinieron en favor del joven rey de Egipto, resueltos a que se viese protegido de la ruina ideada por Antíoco y Felipe. Era en el año 200 a.C. y fue una de las primeras intervenciones importantes de los romanos en los asuntos de Siria y Egipto. Es el comentario sobre el versículo 14. Sobre el versículo 15 le va a decir: el senado romano puso como tutor del joven rey, es decir, de Ptolomeo Epífanes, a Marcos Emilio Lépido, quien nombró como tutor a Aristómenes. Entonces los romanos, ¿qué hacen? Le ponen un tutor a Ptolomeo Epífanes. Y es Lépido primero, pero Lépido deja a un hombre que se llama Aristómenes, que es un tutor. ¿Un tutor? ¿De qué nacionalidad es este tutor? Romano. Es romano. Si el tutor del rey, si el rey tiene 5 años, ¿quién es que gobierna? Es el tutor. Y ahora el que está gobernando es un romano. El que está siendo tutor del rey es un romano, Aristómenes. Va a ser un tutor de Ptolomeo Epífanes. Dice, el primer acto de Aristómenes fue el tomar medidas para frenar los ataques de Antíoco y Felipe. Para este designó a Escopas, famoso general de Etolia, para formar un ejército y hacerle frente a estos enemigos. ¿Okay? Eso es lo que decía Adrián. Aparece un general que se llama Escopas. Aristómenes va a mandar a llamar a Escopas. Escopas se encontraba en otro lugar, en Etolia. Un general famoso que vaya a luchar contra a favor de Egipto, ¿sí? Y contra Antíoco Magno y Felipe de Macedonia, para defender a Egipto. Aristómenes va a llamar a Escopas de Etolia para que luche contra Antíoco Magno y Felipe de Macedonia, y defendiendo a Ptolomeo. ¿Okay? Estamos viendo un poco de historia, porque eso nos va a ayudar a comprender un poco mejor. Sí, Escopas es un general de Etolia. Etolia, si no me equivoco, era un lugar que estaba sometido a Egipto anteriormente. ¿Sí? Era parte de Egipto, era un general. Bien. Entonces llama a Escopas. Dice, el primer movimiento de Escopas fue penetrar Palestina y Celes Siria. Sometió toda Judea bajo el dominio de Egipto. Pero Antíoco, enterado de lo que pasaba, marchó con sus tropas hacia Palestina. ¿Sobre qué está luchando? Por Celes Siria. Está luchando por aquella área, que se acuerdan que ya la habíamos visto anteriormente, que es Celes Siria. Entonces, Escopas, por eso lo puse hasta acá. Él baja solamente hasta este lugar que se llama Celes Siria. ¿Es importante ese lugar para nosotros? ¿Por qué? Es un punto estratégico. Es una esfera de influencia, es un punto estratégico. Y ahí se encuentra Judea, ahí se encuentra la tierra gloriosa, que me dijeron. ¿Cierto? Entonces dice lo siguiente. Antíoco marchó hacia Palestina. Los ejércitos se encontraron cerca de las fuentes del Jordán. Escopas fue derrotado y tuvo que retirarse y refugiarse en las fuertes murallas de la ciudad de Sidón. Esa es la ciudad fuerte. Ajá. Entonces, ¿quién ganó el enfrentamiento? El rey del norte. Ahí dice, Escopas fue derrotado y tuvo que retirarse y refugiarse en la ciudad de Sidón. Entonces ganó Antíoco Magno y Felipe de Macedonia. Lo hicieron huir a Escopas. Tuvo que irse y refugiarse en este cuadrado que representa la ciudad de Sidón. ¿Okay? Sidón. Se refugia ahí dentro, Escopas.
Dice lo siguiente. ¿Qué batalla es esa? Esta es la batalla que vamos a llamar de Panium. ¿Okay? Déjenme poner ya. Eso fue en el año 200. Y es Panium. Entonces, ¿contra quién es que pierde? ¿Contra Felipe? Contra Antíoco Magno, que está unido con Felipe de Macedonia. Voy a poner aquí, Rafia. Ya la vimos, Rafia. Y Panium. Sí, la batalla que estamos estudiando es esa que mencionamos cuando comenzamos nuestros estudios el domingo, que es la batalla de Panium. ¿Okay? Ok, entonces Escopas huye y se refugia en Sidón. Antíoco sitió la ciudad y después de algún tiempo Escopas y sus soldados, vencidos por el hambre, decidieron rendirse, consiguiendo salir de allí únicamente con sus vidas, ya que los sirios los despojaron de sus armaduras y todo lo que tenían. ¿Sabes lo que es un sitio de una ciudad? ¿Qué es? Cuando el ejército rodea la ciudad y los mantiene ahí por varios tiempos. Exactamente. Entonces, el ejército Antíoco va a venir atrás de Escopas y va a rodear con su ejército la ciudad. No va a permitir que nadie salga, que nadie entre. ¿Por qué se rinde Escopas? De hambre. De hambre, ¿cierto? No entran provisiones, no hay agua, ¿cierto? La ciudad empieza a entrar en escasez. Entonces el ejército llega un momento de que o muere de hambre o se rinde. Eso siempre funciona. Fue una estrategia que usaron los ejércitos de la antigüedad, porque el hambre es más fuerte que todo, ¿sí? Entonces, después de un sitio, lo que pasa es que Escopas se rinde, pero es despojado de todas sus armaduras y se tiene que ir básicamente sin nada. Así funciona esa batalla, que es la batalla de Panium. Vamos a volver a leer el versículo 15, porque quiero que veamos el cumplimiento, ¿sí? Dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. ¿Quién es el rey del norte? Antíoco Magno. Y levantará baluartes, ¿a qué se refiere? Son máquinas de asedio. Son máquinas de asedio para hacer el sitio. ¿Okay? Y tomará la ciudad fuerte. ¿Cuál es esa ciudad? Sidón, donde se había refugiado. Y las fuerzas del sur, ¿quiénes son las fuerzas del sur? Escopas con, sí, el general del niño. Escopas y el ejército, ¿cierto? Las tropas escogidas. Dice, las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, ¿sí? Porque no habrá fuerzas para resistir. Entonces, ese es el cumplimiento, esa batalla de la antigüedad que ustedes pueden buscar en internet, que se dio en el año 200 a.C., fue llamada batalla de Panium, entre ese ejército que fue contratado o llamado por el rey del sur, por Egipto, y Antíoco Magno. Y Antíoco Magno fue victorioso. ¿Okay? Entonces tenemos una victoria del rey del norte nuevamente sobre el rey del sur. ¿Quién se quedó con Celesiria entonces? El rey del norte. El rey del norte se quedó con Celesiria. ¿Okay? Pero aún, aunque se quedó con Celesiria, eso no significa que fue a Egipto y destruyó Egipto. No hizo eso. Solamente se quedó con Celesiria en ese momento. Eso va a ser importante y relevante en nuestro estudio más adelante. ¿Sí? Solo acuérdense de eso. Bien. Perdón, ¿Sí? ¿cómo se escribe Celesiria? Así. Con C y después S. Sí. Bien. Ok. Ya hice todas esas flechas. Vamos a leer entonces el versículo 16. ¿Quién puede leer? Me quedó una duda. ¿Sí? Cuando estamos hablando entonces del versículo 15, estamos hablando que el rey del norte es Antíoco Magno. Sí. ¿Junto con Felipe o solamente él? Yo diría que es Antíoco Magno, pero tiene un aliado, Okay. que es Felipe. Interesante.
interesante que sea el aliado el que venza. No sé, capaz. Pero el que sitia la ciudad es Felipe, entonces. Creo que es... Habría que ver en internet. Hay que ver un poco más tal vez detalle, pero yo creo que son los dos, creo que no es solamente Felipe. Y el rey del sur es entonces, en principio Egipto, pero apoyado por el ejército romano. Sí, de Escopas más bien, que fue llamado por el ejército romano. Por eso habla de tropas escogidas. O sea, no son tropas del mismo niño Ptolomeo, sino son tropas prestadas de Roma. Exacto. Bien. Buen dato. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces ya llegamos al versículo 15, dijimos que íbamos a estudiar del 5 al 16, o sea que nos falta un versículo más, que es el versículo 16. Vamos a abordar ese versículo. Bien. Verso 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Ok, entonces, el que vendrá contra él, ¿quién es ese él? Si yo te digo, Mati, el que viene contra él es muy fuerte, ¿qué me vas a decir vos? ¿Cómo que te digo yo? ¿Qué me responderías? Yo te digo eso, vengo de la nada y te digo eso. ¿Y tiene que ver el versículo anterior? No es ningún versículo, yo te estoy hablando. ¿Qué me decís vos? A veces se entiende la lógica. Digo, Mati, el que viene contra él es muy fuerte. De la nada, vengo, te golpeo la puerta de la casa y te digo eso. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Cierto? Es la pregunta lógica. No sabes quién es él. Claro. No tiene sentido. ¿A quién te referís? Claro, ¿a quién te referís? A no ser que. No tiene sentido a no ser que yo venga, te haya dicho algo antes. Claro. Entonces vos sabés quién es. Supame que se te marees, te da sorpresa. Entonces, él tiene que ser la persona de quien viene hablando en el versículo anterior, en el versículo 15. ¿Quién es esa persona que viene hablando? Es el rey del norte. Antíoco Magno. Antíoco Magno. Entonces, el que vendría contra él, contra el rey del norte, dice, hará su voluntad. Entonces va a venir alguien contra el rey del norte que va a hacer su voluntad. ¿Saben quién es ese que viene contra el rey del norte? Roma. Es Roma. Quien conquista al rey del norte, el reino de los Seleucidas, es Roma. Déjenme leerlo una vez más. ¿Sí? A mí no me quedó claro que era el rey del norte, porque venía hablando del rey del sur en el 15 y dice que vendrá contra él. Y para mí hace más sentido que sea el rey del sur. No entendí. ¿Ok? Vamos a leer los versículos juntos tal vez entonces. Dice así. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. ¿Ok? Y el que vendrá contra él hará su voluntad. Pero como que se menciona el rey del sur, No, no se menciona el rey. pero el rey del norte es como el victorioso. principal. Se mencionan las fuerzas del sur. ¿Ok? Ok, eso es un dato, ¿sabes? Eso es un buen dato. Se mencionan las fuerzas del sur. ¿Te convence eso, grande? Sí. ¿Sí? Bárbaro, gracias, Mati. Entonces, las fuerzas del sur no pueden sostenerse y después dice que viene contra él. No puede ser él las fuerzas. Eso es bueno. Sí, además tenés que ver quién ganó la batalla. A mí me parece que el hablar que viene contra él es como quien está invadiendo. Ajá. ¿No? El que viene contra él. Sí, yo veo también eso. Pero entonces el rey del norte, él, el segundo él, Claro, es el rey del norte. Y el primero es Roma. Contra Antíoco Magno. El que vendrá contra él es alguien que viene contra alguien. Dijimos que ese él Es el rey del norte. es el rey del norte. Que eran los Seleucidas. Ahora es alguien entonces que viene contra el rey del norte. Contra el rey del norte. ¿Sí? Y si lo vence, se convierte en el nuevo rey del norte. Eso va a ser otro dato importante. Así como Seleuco venció a Lisímaco y se convirtió en el rey del norte, quien vence ahora al imperio Seleucida va a ser el rey del norte. ¿Ok? Y la historia nos dice lo siguiente, nuevamente leyendo de Uriah Smith, dice, aunque Egipto no había podido subsistir delante de Antíoco Magno, el rey del norte,
Antíoco Asiático, esto fue otro rey del norte en realidad, más adelante, el versículo 16 salta varios años en la historia para adelante. Si Antíoco Asiático no pudo subsistir delante de los romanos que vinieron contra él, no había reinos que pudiesen resistir a la potencia naciente. Siria fue conquistada y añadida al Imperio Romano cuando Pompeyo, en el año 65 a.C., privó a Antíoco Asiático de sus posesiones y redujo a Siria a la condición de provincia romana. En el año 65 tenemos entonces el cumplimiento del versículo 16, el primer cumplimiento. Antes de Cristo. Todo esto es antes de Cristo. 16. 65 antes de Cristo. Lo puse un poco más arriba porque también habla de otro evento el versículo 16. ¿De qué otro evento? De la conquista de Judea en el menos 63. Exactamente. Dice ahí, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Entonces, Roma viene contra él, contra el rey del norte, hace su voluntad. No hay nadie que se le pueda enfrentar. Dice, y estará la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Hemos visto que la tierra gloriosa es Judea, es Palestina, y ella es conquistada por Pompeyo, no en el año 65, sino 2 años después, en el año 63. Entonces Siria es conquistada en el año 65 y Palestina 2 años después, en el año 63. De eso se habla en el versículo 16. Les leo una breve cita de nuevo. Continuando el comentario de Uriah Smith, dice, la misma potencia se había de destacar también en la Tierra Santa y consumirla. Los romanos se relacionaron con el pueblo de Dios, los judíos por alianza en el año 161 a.C. Desde entonces Roma ocupó un lugar eminente en el calendario profético, pero no adquirió sin embargo jurisdicción sobre Judea por conquista efectiva hasta el año 63 a.C. ¿Okay? ¿Desde entonces Roma ocupó? Judea. No, pero mire la foto. Así, desde entonces Roma ocupó un lugar eminente en el calendario profético. Sí, ahí vos mencionaste un año, cuando hace una alianza ya los judíos que veían como una potencia Roma y hacen esa liga de los judíos o esa alianza, que son esos 2 numeritos que no conocemos de esa tabla. 164, 158. Okay. Ellos ya hacen alianza con Roma muchos años antes de que Roma tome físicamente Judea. Cierto. Que fue en el menos 63. Cierto. Es una historia interesante de estudiar, que también se encuentra en versículos más adelante de Daniel 11. Esa historia se encuentra un poco más adelante y es muy interesante. Bien. Una pregunta, Matías, porque si uno va al capítulo 8, versículo 9 del libro de Daniel, dice que el cuerno pequeño, que es Roma, crecerá mucho al oriente, al sur y a la tierra gloriosa. O sea, él conquista 3 escalones. Y acá en el versículo 16 nosotros vemos que conquista Siria, el norte, y la tierra gloriosa. Pero ¿cómo se vería lo del sur? ¿Es lo de Rafia? ¿Lo del 15? Ok. Porque la batalla ni siquiera fue en Egipto. ¿O es que a través de una alianza conquista el sur y con 2 batallas del norte y la tierra gloriosa? Cualquiera que pide protección a Roma es como que es vasallo, conquistado. Claro, o sea, esa conquista del sur fue por la alianza, no es que hubo una batalla. Se ponen del lado de, pero finalmente quedan con todo. Yo sé si todo el mundo entiende la pregunta de Adrián. ¿Todo el mundo está entendiendo la pregunta de Adrián? ¿No? Sí, pero no quedó claro cuando este muchacho que tenía 5 años fue tutelado por un romano, Egipto se convirtió en Roma. Egipto fue conquistado por Roma, ¿cierto? Por eso el rey del sur se convierte en Roma porque el tutor era romano. ¿Ok? Ella lo entendió y ya le dio la respuesta. Sí, por eso. ¿Sí? O sea, ahí estaría ya, entre el versículo 15 y 16, está las 3 conquistas, las 3 áreas. Egipto, Siria, Sidón y Judea. Ok, Adrián está adelantado porque él ya estudió Daniel 11, 40 y 45 y sabe que los versículos 40 y 45 también el rey del norte conquista 3 áreas geográficas nuevamente. ¿Ok? Entonces,
Y él sabe que estamos haciendo un paralelo ahora para los versículos 40 al 45. ¿Sí? Y él ve, ok, en esta línea del 5 al 16 vemos que el rey norte conquista a 3 enemigos de nuevo. Acá vemos que conquistó a Siria y a Palestina. ¿Y el tercero dónde está? ¿Será que fue Egipto en Panium? Está diciendo. Y ok. Y la respuesta que está sugiriendo es que sí, Egipto fue conquistado en el momento en que se sometió a Roma, en que el rey de Egipto fue tutelado por un romano. Entonces fue conquistado Egipto, fue conquistada Siria, fue conquistada Palestina. Nuevamente 3 enemigos son conquistados. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces lo que comenzamos a ver la clase pasada es este paralelo entre los 5 al 16 y la historia moderna de Roma. ¿Qué es este número 3 que puse acá? ¿Alguien se acuerda? Porque no puse fecha. Las 3 tierras que conquistamos. Exactamente, son 3 áreas que son conquistadas. 538. Y la fecha es el año 538. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los 3 cuernos. Los héroes, los vándalos y los otros. Exactamente, las 3 tribus bárbaras que el papado conquista. Perdón, que el papado por medio del ejército hace caer para levantarse sobre el trono de la tierra. Bien, entonces el rey norte comienza su periodo de supremacía durante ¿cuántos años? 1260. Ahora luego vimos que en el versículo 6 había una alianza y un quebrantamiento de la alianza entre el rey del sur y el rey del norte. Mencionamos que eso tuvo su cumplimiento en el Tratado de Tolentino de 1697, cuando Francia y el papado tienen una alianza y posteriormente, enseguida, en el mismo año, es quebrada esa alianza por medio de una excusa, por medio de una estrategia que Francia misma hace. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta sobre eso? Es interesante poder agregar un poquito de esa alianza, que en ese momento ya Roma como potencia, como un gobierno fuerte, estaba muy débil. Y Francia iba en crecimiento, iba aumentando. Entonces el papado teme Francia y en esto Napoleón se levanta y el papa hace un acuerdo con Napoleón, pero por miedo. O sea, para que, bien, o sea, hay términos de pérdida en el lado del papado, porque el acuerdo dice que ahora el papado tiene que pagar tanto dinero a Francia, tiene que darle sus esculturas de arte, etc. Pero siguen en el poder, o sea, aún están ahí. Pero por la debilidad y el miedo fue que realmente hacen esa alianza. Es interesante. Cierto, gracias. Para mí es interesante que en la primera línea de 281 a 246 son 35 años y abajo de 538 a 1798 son 3 tiempos y medio. Ok. Entonces, Mayeli muestra, estos son 35 años. ¿Hasta dónde? ¿Hasta acá o hasta acá? Sí, no, hasta acá. sí. Este periodo es de 35 años. Okay. Y lo que decimos, lo conocemos como adventistas, que de 538 hasta 1798 hay 3 años y medio, ¿correcto? Ok, yo escuché eso, me parece interesante. 3,5 años. Bien. Me parece interesante. ¿Casualidad? No creo. Bien. ¿Dónde nos quedamos? Versículo. Bien. Entonces tenemos ese tratado de Tolentino, que es esa alianza y el quebrantamiento. Luego tenemos un ataque del rey del sur sobre el rey del norte, y sabemos que eso pasa en el año 1798. No, perdón, porque capaz que no están comprendiendo qué significa 3 y medio. Ajá. Porque el tiempo y mitad del tiempo, 1260. Son 1265. ¿Ok? 1260 años. 1260 años. Sí. Son descritos en Daniel como 3 tiempos y medio. ¿Ok?
Luego el ataque del rey del sur sobre el rey del norte, 1798. ¿Cierto? Todos sabemos eso como adventistas. El general Berthier entra en el Vaticano y se lleva preso al Papa Pío VI. La herida mortal le llama Apocalipsis 13, versículo 3. ¿Sí? Ahora, quiero ir... Ok. Los que ya han estudiado Daniel 11, 40 y 45, los que no han estudiado, el Ministerio Nave acaba de lanzar una serie muy buena, resumida, de los versículos 40 y 45 de Daniel 11, la pueden ver, dura aproximadamente 20-25 minutos cada uno. Pero saben que entendemos que el cumplimiento de Daniel 11, 40 parte B fue ¿en qué año? 1989. 1989. Ok. Voy a hacer solamente un breve resumen haciendo algunas afirmaciones. Lo que van a ver allí es que el rey del sur y el rey del norte se vuelven símbolos espirituales. ¿Okay? Eso se puede entender por el hecho de que la tierra gloriosa Palestina deja de ser la tierra gloriosa como punto geográfico. Ustedes saben, después que niegan a Cristo y después son destruidas en el año 70. Entonces, si se acuerdan, teníamos al rey del norte y al rey del sur como puntos geográficos desde el punto de vista de ¿qué? De Palestina. Pero una vez que Palestina desaparece como un punto de vista geográfico, ¿sí? La profecía, Israel ya no es más, la tierra gloriosa ya no es más Palestina. Israel ya no es más Israel, es Israel espiritual, está disperso por el mundo. El rey del norte también se vuelve espiritual, ¿cierto? Tiene que volverse espiritual. Y el rey del sur también, o simbólico. ¿Ok? Cuando vamos a estudiar la Biblia, el rey del norte, ¿a quién vamos a encontrar como el rey del norte en la Biblia? A todos los de la estatua. ¿Ok? Vamos a encontrar a lo de la estatua, dice Mati, ¿cierto? Más específicamente, tal vez, Asiria y Babilonia. ¿Sí? Babilonia van a ser el rey del norte de la Biblia. Y sabemos que Babilonia, espiritualmente en Apocalipsis, ¿quién es? Roma. Es Roma. Papal. Roma papal, ¿cierto? Babilonia en Apocalipsis 17 dice que es la gran ramera, que es Roma papal, conocemos. Entonces, el rey del norte de Babilonia, espiritual, es el papado, como estamos viendo en este cumplimiento. Y el rey del sur, espiritualmente, Apocalipsis 11 habla de una nación que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. ¿Quién es esa nación? Francia. Esa nación es Francia. Eso ustedes van a leerlo en el Conflicto de los Siglos, está en esa serie de videos. En la White va a decir que Francia, durante la Revolución Francesa, representó a Egipto espiritualmente. ¿Por qué? Por el ateísmo del faraón. Se va a decir que es por el ateísmo. Porque Faraón fue quien rechazó más descaradamente la presencia o el poder de Dios. Entonces va a decir, lo que Egipto hizo fue rechazar a Dios y eso es espiritualmente ateísmo. Eso se cumple en la historia de Francia, va a decir en la de White, en el Conflicto de los Siglos. Entonces, Egipto, el rey del sur, espiritualmente es Francia. Así que vemos que en 1798 el rey del sur le da una herida mortal al rey del norte, Francia, al papado, a Babilonia espiritual. ¿Ok? Pero, la parte B de Daniel 11:40 habla de un contraataque. Habla de que el rey del norte ahora se levantaría contra el rey del sur, con una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, entraría por las tierras, se inundaría y pasaría. ¿Sí? Y eso es lo que vimos en el versículo 10. El rey del norte va a levantarse contra el rey del sur y usaba las mismas palabras, ¿se acuerdan? Se levantará, inundará y pasará. En el verso 10, en el verso 40 también. Entendemos que Francia dejó de ser atea un corto tiempo después de la Revolución Francesa. ¿Sí?
dejó de ser atea, se volvió cristiana, sometida al Papa nuevamente. Entonces dejó de llevar la corona del rey del sur, dejó de ser atea. Pero hubo una nación, años más adelante, que volvió a tomar la corona del ateísmo. ¿Quién es esa nación? La Unión Soviética, por medio de la Revolución Rusa o bolchevique. ¿En qué año? En 1917. Entonces entendemos que en 1917 Rusia tomó la corona del rey del sur. Y entonces el cumplimiento del rey del norte atacando al rey del sur ya no sería contra Francia, no sería contra Rusia, o contra la Unión Soviética, mejor déjenme decir. En la historia reciente, quien tiene suficientes años, no necesita ser muy grande, sabe que hubo una guerra que el papado, en la alianza con Estados Unidos, hizo en contra de la Unión Soviética, que hizo caer a la Unión Soviética. ¿Sí? Quien vivió en esa época, hace poco, 30 años, vio aquella alianza, aquella conspiración que había de los países occidentales, Estados Unidos con el papado, para hacer caer a la Unión Soviética. ¿Sí? Eso es más nuevo para nosotros que somos muy jovencitos. Pero la gente que simplemente vivió esa época es algo bien simple de ver, es obvio. ¿Okay? Para quien quiere verlo es obvio. Entonces entendemos que el ataque del rey del norte contra el rey del sur significa el rey del norte es el papado que está aliado con quién? Estados Unidos. Con Estados Unidos, que son esos carros y caballos que si lo buscan en la Biblia son ejércitos, y las naves que si lo buscan en la Biblia es economía, que va a luchar, va a atacar al rey del sur, que es un poder ateo, que es ¿quién? La Unión Soviética. ¿Ok? Entonces encontramos en 1989 el cumplimiento del año 222 del versículo 10 de Daniel 11. Ok. Ahora quiero saltar estos dos marcos e ir al versículo 16. Sí. Quizás hacer un comentario, porque Elena de White dice que las mismas ideas que originaron la Revolución Francesa luego se desparraman por Europa. Ella muere en 1915. La Revolución Bolchevique fue en 1917. Por eso no hay algo tan directo que ella diga. Pero evidentemente el que está detrás del papado, que sabemos que es el dragón, sí sabe cuál es el poder que le dio la vida mortal. Porque si son las mismas ideas de la Revolución Rusa y fue Francia metiendo preso al Papa, ¿por qué? Curiosamente, en 1917 fueron las 6 apariciones de Fátima en Portugal. ¿Por qué Fátima le pide al papado que conquiste Rusia para el Evangelio? Porque evidentemente Satanás se da cuenta que esas mismas ideas que le dan la herida mortal ahora están en ese país que es ateo entre sus principios y fundamentos. Bien, gracias. Ok. Entonces quiero ir al versículo 16, lo voy a hacer a propósito, lo hago con un propósito específico. ¿Ok? Porque el versículo 16 es la conquista de Siria y Palestina. Palestina, hemos dicho que es la tierra gloriosa. Nuevamente, quien asiste a esa serie de videos que el Ministerio Nave acaba de lanzar, que la mira, gracias, va a ver que en el versículo 41 se demuestra que la tierra gloriosa es ¿quién? Espiritualmente ahora es Estados Unidos, no es más Jerusalén como era antes, sino que es Estados Unidos, es la tierra que Dios le dio a su pueblo para que se establezca con la libertad religiosa y lo adore libremente. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos es la tierra gloriosa y representa a Palestina. ¿Cuándo es que el rey del norte, el papado, hemos dicho que es Babilonia espiritual, va a conquistar Estados Unidos? Cuando Estados Unidos haga la imagen. El decreto dominical, ¿cierto? Es bastante eso nítido de ver, bastante claro. Estados Unidos va a ser conquistado, va a dejar de ser la nación que predomina sobre la tierra y va a estar debajo del papado. Cuando las iglesias protestantes lo lleven a orar al papado por medio del decreto dominical, por medio de la guarda del domingo.
¿sí? Entonces la conquista de Palestina es una indicación de lo que espiritualmente sería el decreto dominical. Yo sugiero que la conquista de Siria es lo mismo, ¿ok? Esto solamente tal vez para los que han estudiado un poco más esa historia de Daniel 11. Saben que Estados Unidos se convierte en el rey del norte también. Cuando Estados Unidos apoya al papado a partir de 1989, se convierte en el rey del norte. ¿Sí? Es el ejército del rey del norte. Entonces se convierte en parte del rey del norte. Siria es el rey del norte. ¿Cómo puede ser que el rey del norte sea conquistado por el rey del norte? Sugiero que uno de esos reyes del norte es Estados Unidos y el otro, el otro del rey del norte es el papado. Es la única forma en que esta parábola para mí, a mí me cierra, me hace sentido. Entonces, tanto Siria como Palestina representan a Estados Unidos. Probablemente tal vez alguna característica diferente de Estados Unidos que podríamos pararnos a analizar por qué se da de esta forma esta parábola. ¿Okay? Sí, quizás el hecho de que resalte el tema de la tierra gloriosa se refiere al Estados Unidos cuando fue esa tierra gloriosa, que está directamente relacionada con la Constitución. Entonces, pienso que va más por ese lado, ese Estados Unidos, el Estados Unidos libre, el que sería la tierra gloriosa por libertad. Este Estados Unidos es el ejército, es la parte militar, la parte que está apoyando a Roma, prestándole sus ejércitos. Bien, gracias. ¿Hay más? ¿Una idea? Sí, quizás si uno hace una línea ahí abajo que va desde 1798 hasta el decreto dominical, tenemos un versículo de la Biblia que es Apocalipsis 13:11. ¿Clica a la línea? Si querés, pero digamos, se habla de una bestia que surge de la tierra. Nosotros sabemos que esa bestia es reconocida como nación en 1798, pero hablará como dragón, dice. ¿Cuándo habla como dragón una nación? Con las leyes que dictan sus autoridades. O sea, cuando haya una ley escrita por las autoridades de Estados Unidos de algo que es contra la ley de Dios, es el decreto dominical. Y es todo un solo versículo, ¿no? Porque por ahí algunos dicen, ¿cómo en el versículo 40 de Daniel ponemos 1798 y en el mismo versículo ponemos más de 150 años después? Y ahí tenemos un versículo que empieza en 1798 cuando nace como nación el Cordero, y cuando habla como dragón 13:11. Sabemos que todavía está en el futuro, o sea que es un versículo que abarca mucho más años que entre 1798 y 1989. Ok. Bien. Tú estás defendiendo el hecho, tal vez defendiendo un poco más cómo es que Daniel 11:40 puede hablar de estas dos fechas, o también querías hacer un punto sobre Siria y Palestina. Claro, porque cuando habla como dragón. Ok. Tú estás sugiriendo que... el decreto dominical. Bien. Entonces tú estás sugiriendo que tal vez Siria representa esa parte de Estados Unidos que habla como dragón, y Palestina representa a Estados Unidos como un cordero. ¿Es eso? No, yo no hice aplicación de eso. Okay. Simplemente estoy diciendo que es un solo versículo que está abarcando desde 1798 hasta el futuro en el que salga una ley dominical en Estados Unidos. Okay. Es que tenemos, si somos cuidadosos, tenemos dos facciones de Estados Unidos. Tenemos los que defienden la tierra gloriosa, los que son simbólicamente la tierra gloriosa, porque promueven la libertad, y tenemos los otros que ya quieren hablar como dragón, o sea que no quieren esa libertad religiosa. A eso es lo que yo quería decir antes. ¿Entendí? Okay, para mí tiene sentido. Podemos sentarnos a pensar un poco más, a estudiar un poco más sobre eso. En el principio le encuentro sentido. Entonces, este versículo sería Apocalipsis 13:3. En 1798 nos dice Adrián, surge... O sea, reconocida como nación Estados Unidos. Exactamente, Estados Unidos como un cordero, ¿sí? Pero la Biblia nos dice en ese mismo versículo que habla como dragón. Sabemos que eso es cuándo. El decreto dominical. ¿Qué? Decreto dominical. Son 2 de esos. Bien, gracias. Ok. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos algunas fechas
y algunos cumplimientos proféticos que son reconocidos para la mayoría de nosotros, notando cómo cada uno de estos versículos encuentra su cumplimiento en la historia del papado. Saltamos de 1989 hasta el decreto dominical, del verso 10 al 16. Pero encontramos en el medio, el 11 al 12 y el 13 al 15, que existen dos batallas más entre el rey del sur y el rey del norte. Una batalla en la que el rey del sur vencería al rey del norte y otra en la que el rey del norte ahora tendría victoria sobre el rey del sur. No conocemos sobre esas batallas, pero el simple hecho de tener estas estructuras proféticas tienen que enseñarnos que van a haber dos batallas antes de la ley dominical entre el rey del sur y el rey del norte. ¿Ok? Mañana me propongo a mostrar cómo esto es un principio que necesitamos aprender de parábolas. Me gusta llamarle rellenar la información que falta, así me gusta, o buscar la información que falta, buscar los tesoros escondidos. Es un poder, es una habilidad que nos da al entender las parábolas. Las parábolas no contienen información solamente en las palabras, sino contienen información en la estructura, le vamos a llamar. Quiero mostrar cómo eso funciona desde un versículo bíblico hasta una profecía. Encontramos el mismo principio que tenemos que usarlo para entender los tesoros escondidos que están ahí atrás. ¿Ok? Ok. Vamos a cerrar por acá y mañana retomamos con lo que hemos dicho. Vamos a orar. Gracias.